A la política, estamos con Alberto Fernández. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo analiza? Hoy se conoció ya el escrutinio definitivo, ¿no? 268, de la diferencia estrechísima entre Macri y Daniel Scioli. Muy poca. No, bueno, me parece que Macri tiene un desafío importante por delante, que ha constituido un gabinete que tiene mucho que ver con él, un poco lo que uno podía esperar, que en algunas cosas me parecen mejores que otras, que bueno, que ojalá le vaya bien. Que ojalá le vaya bien. A mí ¿Gabinete que tiene que ver mucho con él? ¿En qué aspecto? En lo conceptual, es un gabinete muy macrista, muy profundamente macrista. Con lo bueno o lo malo que esto signifique para cada uno, digo, pero conceptualmente es un gabinete, bueno, recién lo escuchamos a Treaca, es un gabinete donde, a mí me impresiona mucho una cosa, donde el concepto de ciudadanía ha sido alterado por el concepto de consumidor. Porque, claro, porque hablan de un Estado que le presta servicios a la gente y donde nadie habla de los derechos de la gente. Es una lógica de política donde el ciudadano se convierte en un consumidor de política. Y en verdad donde no se habla de derechos y de necesidades de la gente, sino que se habla de ver cómo ir colmando satisfacción en la gente. Y también algunas cosas llaman la atención, por ejemplo, las paritarias deben tener en cuenta la productividad. Yo eso ya lo escuché infinidad de veces. Ustedes mismos lo decían. ¿No? Sí, pero ¿ustedes quiénes? En el gobierno de Néstor Kirchner. No. Yo recuerdo. No, pero la productividad es en sentido estricto. La productividad es el criterio de productividad que están planteando acá es asociarse a los resultados. Con lo cual, si el empresario pierde, pierde el que trabaja. Pierde el salario. Y si el empresario gana, el trabajador podrá gozar de un pedacito de esa utilidad. Y en verdad, el empresario que emplea a una persona asume una responsabilidad con esa persona. Porque el empresario no se asocia a la productividad con el proveedor. No. Con el proveedor no tiene nada que ver. Bueno, así como contrata la provisión de un insumo, contrata el trabajo. ¿Y por qué el que trabaja tiene que asociarse a esos resultados y el proveedor no? A mí me parece que es un concepto difícil y que generalmente encubre, vamos a preservar los intereses de los que invierten y no de los que trabajan. O techos salariales, digamos. Por ejemplo, también, eso es otra, ¿no? Eso es otra. Ahora, nuestro criterio de productividad no era eso. Nuestro criterio de productividad era que el salario siempre estaba garantizado y siempre tenía que estar por encima de la inflación y eventualmente, si hay utilidades excesivas de los empresarios, repartirlas. Ahora, y las expectativas económicas que se ven, ¿no? Con un panorama que todos están insinuando ya va a ser de devaluación. Recién hablamos en el bloque anterior la suba de precios que ya en muchos aspectos se están dando. Incluso, bueno, con este tema de no saber cómo va a ser la pauta salarial. ¿Cómo se puede dar? ¿Cómo lo vislumbra usted? A ver, yo la verdad que tengo confianza en Pratgay. Yo lo conozco a Alfonso y le tengo respeto y le tengo afecto y sé que es un hombre muy capaz. Y espero que él pueda hacer lo que yo creo que quiere hacer. Él es un heterodoxo por naturaleza, es el más keynesiano de todos los que yo conozco. Porque acá, ¿de ese equipo? Yo diría que es un keynesiano real, a diferencia de muchos que se llaman keynesianos y son cualquier cosa menos keynesianos. Me parece que él tiene un enorme problema por delante. Tiene que ordenar las cuentas del Estado. Creo que han cometido un error hablando tanto de que el dólar ya se había sincerado, porque estaba visto que no estaba sincerado. La suba de precios tiene que ver con eso. Han cometido un enorme error. De hablar antes de tiempo. Hablar antes de tiempo. Y era cierto que el dólar, la economía argentina no funcionaba con un dólar a 16. Por eso se han incrementado todos los precios. Bueno, eso el que lo hizo fue Pratgay, precisamente. Bueno, creo que es un error. Creo que fueron varios. Creo que fue primero Macri. Pero digo, creo que fue un error. Después me parece también que hay que moverse con cuidado con el tema de las retenciones. Bueno, la retención ya que el 11 bajan al maíz. Pero por ejemplo, yo escucho hablar del aumento de la carne. Las retenciones no solamente tienen un sentido fiscal, tienen el sentido de que los argentinos no paguemos por un producto que a precios internacionales está muy alto, el precio internacional. Es un poco un ancla a la realidad argentina. Cuando avisan que van a levantar todas las retenciones a la carne, pasa esto. Pero el otro día se lo preguntamos este tema a Brusaile, ¿no? Sí, dijo que van a levantar todas, excepto que no tenía incidencia. Bueno, acá tienen, en la mesa de los argentinos. Bueno, acá tienen la incidencia, si tiene o no tiene incidencia. Porque las retenciones
yo insisto en este punto, sería muy bueno que lo llamen un día a La Baña y se los cuente porque él es el verdadero hacedor de esa idea, no tiene solamente un sentido fiscal, tiene un sentido de protección del precio interno, cuando los precios internacionales se disparan. Es dejar que los franceses paguen por el lomo lo que quieran pagar, pero nosotros paguemos lo que debemos pagar de acuerdo al mercado interno. Claro. Me parece que ahí ha habido dos apresuramientos, si se me vale el término, que están dando los resultados antes de tomar la medida. Son promesas de campaña. Claro, no, las dos, lo que usted habla justamente del dólar, porque Macri dijo muchas y reiteradas oportunidades, el 11 levantó el cepo, el 11 levantó el cepo. Pero el cepo no lo va a levantar, el cepo no lo va a levantar. Porque pero se encontró, sí, pero no lo va a levantar el 11, está clarísimo que no. Lo que hay, el otro baja seguramente funcionará de otro modo el cepo, ¿no? Seguramente funcionará de otra manera, pero igual yo lo que le tengo que dar la derecha a Alfonso y a Macri mismo es que este desbande lo deja Cristina, no lo genera Macri. La verdad es que el desorden económico que Cristina deja es muy importante, muy importante. Y que en verdad hay que moverse con mucho pie de plomo para que la desbandada no sea muy grande y no paguemos los argentinos los efectos. Claro, bueno, que eso es lo que pasa siempre, lamentablemente, ¿no? Bueno, ahí me parece que dos medidas que han tomado, que han anunciado, han sido contraproducentes en la economía interna. Una, la que tiene que ver con el dólar, dos, la que tiene que ver con la retención. Ahora, si bien en parte es atribuible esto a la herencia, digamos que todos los presidentes cuando llegan igual hablan un poco de la herencia, ¿no? Sí. El gobierno venía teniendo la suficiente pericia política como para evitar que pasara esto que pasó en estos 10 días. Sí, también, sí es cierto, también estaba cometiendo dislates, ¿no? Por ejemplo, ha subsidiado al cansancio a los sectores más pudientes de Argentina para que viajen a Europa con un dólar subsidiado, ¿no? Eso, las tarifas... Y han perdido, claro. Pero ahí tenés otro caso, el ministro de Energía. Aranguren hablando de que van a corregir las tarifas. Bueno, ya lo dijo, claro, que van a quitar y que solamente 2 millones de personas van a quedar con una tarifa subsidiada. A mí me parece que eso no está mal. Lo que pasa es que hay que entender algunas cosas. Si en verdad nos preocupa la productividad, toda la plata que sacamos de nuestros bolsillos para pagar tarifas futuras es plata que se va del consumo. Un consumo que ya está muy alicaído. Claro. Si además suben el dólar y el dólar hace subir los precios, todo es una combinación difícil. Lo dijo recién Guillermo Oliveto, que suele ser una persona muy moderada y racional. Dijo, hay que pensar en las reacciones sociales como pueden ser, ¿no? Sí, bueno, obviamente todos queremos que no haya reacciones sociales de violencia y mucho más, pero lo que hay que cuidar también es, si me hablan de productividad y me hablan de crecimiento, tengan cuidado con el consumo, porque una economía que no consume no crece. Y si no se crece, no se produce nada. Ahora, usted acaba de venir, estuvo la semana pasada en Chile, ¿no? Sí. Viaja y conoce muchos dirigentes políticos importantes. Tiene relaciones muy aceitadas con España y con otros lugares que lo consultan permanentemente. ¿Cómo están viendo en el exterior la llegada de Mauricio Macri? ¿Qué perspectivas hacia futuro? Con expectativas. La verdad, con mucha desorientación. Creo que en el exterior no se esperaba un triunfo de esta naturaleza. Y están esperando a ver qué es Macri. ¿Qué es Macri? También, inclusive el comentario de Pepe Mujica, que estuvo en el mismo seminario que yo y que pude hablar con él, sobre su temor, a la estabilidad del gobierno, no se refería tanto a Macri, se refería a cómo podían funcionar las fuerzas políticas, particularmente el peronismo, frente a Macri. Y ahí me gustaría preguntarle sobre cómo ve al peronismo posicionado como oposición, una vez más, en los periodos que le ha tocado hacerlo, siempre tiene la tendencia a definir un liderazgo. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, el peronismo tiene en este momento una posición importante. De hecho, es la primera minoría en diputados y es claramente mayoría en el Senado. Ahora, sobre el peronismo creo que se viene un debate mucho más profundo, que tiene que ver sobre lo que quiere representar el peronismo. Ahora, Alberto, eso desde la época de Menem nunca hizo crítica. No. El peronismo nunca usa autocrítica. Y de antes. El peronismo fue conservador con Luder y pretendía convalidar la autoamnistía de los militares. Claro. Fue neoliberal con Menem. Fue progresista con Néstor y solo fue patético con Cristina. Entonces, a esta altura, el peronismo... Es muy dura esa pero es la realidad, porque es la obediencia lo que nos llevó a este punto. Es la obediencia ciega lo que nos llevó a este punto. Y en verdad lo que deberíamos hacer es debatir, antes que nada, qué queremos ser.
¿cuál de todos esos peronismos queremos ser? ¿A quién queremos representar? No, es como que el claramente no. siempre se va adaptando por eso yo me quejo, a distintas circunstancias. por eso yo me quejo mucho cuando empiezan con la renovación peronista buscando quién es el renovador que se va a hacer cargo. Y si todos han participado, todos. La historia cuenta que los renovadores, cuando se vuelven jerarcas del peronismo, se vuelven en burócratas del poder, como siempre ha pasado. Y en verdad lo que tenemos que debatir es qué queremos hacer. Cuando a mí me dicen, no, pero mirá que está Urtubey hace 2 semanas se acordó de ponerle freno a Cristina, pero está hace 2 semanas, los 8 años previos a esas 2 semanas, hizo todo lo que Cristina le pidió. Él va a ser el renovador, Capitanich va a ser el renovador, porque la lógica es que el que gana conduce. Al contrario lo dicen de Sergio Massa, que hace la oposición dice hace hasta 2 años estaba formando. Bueno, pero la oposición, el peronismo no tiene nada que hacer, porque yo no le digo a los radicales qué tienen que hacer con su partido. Por lo tanto, la oposición con nosotros no tiene nada que decirnos. Somos nosotros los que tenemos que debatir. Lo que quiero decir es que es un debate serio el que debemos darnos. Pero que no se da, lamentablemente. Y que no se da, efectivamente. Lamentablemente. Y yo la verdad que soy crudo cuando lo planteo, porque quiero tocar las fibras de todos para que nos animemos a este debate. Y hay otro punto que tiene que ver con la pregunta que hacías. Me parece que el peronismo, que siempre llegó por vías democráticas, que fue el que padeció a todos los golpes militares, no puede generar más dudas sobre su vocación democrática. Por lo tanto, este temor de la gobernabilidad que genera hay que disiparla totalmente. Totalmente, obvio. Ha ganado Macri, hay que ayudarlo a Macri en lo que Macri haga bien, hay que marcarle todas las cosas que nos parece que estén mal y señalarlas. Yo creo que igualmente ese temor al peronismo en la oposición de alguna manera quedó sepultado cuando Cafiero dio el gran paso y fue al balcón. Eso es cierto. Con Alfonsín contra los Carapintadas. Eso es cierto. Fue el primer gran gesto democrático del peronismo frente a un gobierno democrático. Eso es cierto, pero después de la elección, Cristina recibiendo a Macri saliendo y diciendo que fue una reunión inútil, y nadie contradiciéndolo a Macri, da la sensación de que eso es cierto. Digo, da la sensación, porque después de eso Peña se reunió con claro, y todos se reunieron, claro. Entonces, todos los ministros están conversando con todo. Pero digo, inicialmente fue un mensaje confuso. Ahora le voy a preguntar cómo ve el radicalismo y cómo notó usted la deserción de Ernesto Sanz. Estamos con Alberto Fernández analizando lo que se viene en la Argentina. Pausa, ya volvemos.